Hola, espero te sientas muy bien. Continuamos con esta ruta formativa del estudio del tejido sanguíneo y empezaremos con el estudio de los elementos formes e iniciaremos con aquellos elementos figurados que están en mayor proporción en el tejido, como son los eritrocitos. Como vimos en las láminas anteriores de los videos que hemos discutido, los eritrocitos se forman en la médula ósea a través de un proceso llamado como eritropoyesis, que sería el proceso de producción de los glóbulos rojos que incluyen la proliferación, diferenciación y la maduración celular del eritrocito. Esto está bajo el control de una hormona llamada la eritropoyetina, que es producida por el riñón, y que en este proceso de diferenciación que estas células sufren durante la eritropoyesis, estas deben expresar receptores para la eritropoyetina para que los estimule en este proceso de diferenciación celular. Es bien importante destacar o llamativo que fíjate cómo las células pasan de un tamaño grande a una estructura mucho más pequeña, y también lo más notable es cómo varían la coloración de su citoplasma, que pasan de un citoplasma basófilo a un citoplasma completamente acidófilo o eosinófilo. Otra eh, característica morfológica eh, muy notable es, primero, cómo pasa de un núcleo cromático con nucleolos evidentes, luego se van condensando más y haciéndose más heterocromático hasta que se pierde el núcleo dentro del proceso, y estas células o elementos figurados contienen solamente el citoplasma. La coloración de su citoplasma, esa variación se debe que en estos primeros estadios hay una alta actividad celular donde se está sintetizando ¿a quién? A la hemoglobina. Hemoglobina que va a ser contenida en esta estructura madura. Y esta coloración basófila se debe a la alta concentración de los ribosomas libres que van a estar sintetizando entonces a las cadenas proteicas o polipeptídicas que van a formar a la hemoglobina. Pasamos entonces a describir la estructura de este elemento figurado maduro. Lo primero que reconocemos es que una célula anucleada no posee núcleo, es un disco bicóncavo. Fíjate que tiene un disco que mide entre 7 a 8 micras de diámetro. Este valor debes aprendértelo de por vida, porque de hecho los eritrocitos normales son muy estables en cuanto al tamaño, y hasta pueden utilizarse como referencia. De hecho, se le conoce como la regla del histólogo para poder relacionar el tamaño de las estructuras circundantes o que están relacionadas o cercanas a él, para poder estimar el tamaño de esas estructuras, porque se conoce que esta estructura mide 7 micras y media, o sea, lo que sería entre 7 a 8 micras. La forma de disco bicóncavo es estas concavidades que presenta en el centro, esta invaginación que está acá. Fíjate, esta sería una concavidad y esta sería otra concavidad, y hace que esto sería bicóncavo. Es bien importante esta forma, y no es mera coincidencia o capricho, sino porque esto aumenta la superficie de trabajo de la membrana plasmática, que va a estar en contacto con el contenido citoplasmático que va a ser la hemoglobina, y de esta forma habrá más hemoglobina cerca de la membrana plasmática, que facilite el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2 dependiendo de la ubicación y de las necesidades celulares. Otra característica que tienen estos elementos formes es que carecen de los organelos típicos, no tienen ningún organelo membranoso intracelular, y que el único organelo que presentan pues será la membrana plasmática, que reviste y recubre a toda esta célula.
El volumen celular es bien importante porque va de entre 80 a 100 femtolitros. Cuando se están por debajo de 80, entonces ya no medirá 7 a 8, sino que será menor. Y llamaremos a estas células como microcitos, y cuando están mayores de 100, el tamaño ya no será de 7 a 8 micras, sino que será mayor y la llamaremos macrocitos. Es importante también el peso del contenido de hemoglobina que existe en un eritrocito, que sería alrededor de 28 a 32 picogramos. Esto es un dato súper importante porque si hay una concentración menor, que es la que tendría la importancia clínica, diríamos que entonces el eritrocito no contiene la cantidad adecuada de hemoglobina para llevar a cabo sus funciones, y es lo que se define en la clínica como anemia. Lo otro es la cantidad de eritrocitos, que deberían estar entre 3 millones y medio a 5 millones y medio de eritrocitos por cada microlitro de sangre. Fíjense que el eritrocito posee una vida media de 120 días, o lo que sería igual a 4 meses. Este es una característica bien importante porque cómo sobrevive una estructura celular rodeada por membrana plasmática y citoplasma, que tiene solamente una alta concentración de hemoglobina, pero no tiene organelos que permitan la renovación de la membrana plasmática. O sea, lo que es igual, esta membrana plasmática no se renueva con facilidad. Entonces, ¿cómo sobrevive esos 120 días? Sería una buena pregunta para hacerlo. De hecho, a pesar de que el eritrocito pareciera una estructura rígida, es todo lo contrario. Es una estructura muy flexible. Es una estructura que se deforma con gran facilidad, y esto es importante porque recuerdan que esto va a atravesar a los capilares, y que los capilares pueden tener una luz muy pequeña, y que el eritrocito debe deformarse para atravesarlos y después recuperar su forma original. Otra característica que se me pasó mencionar es que fíjate que en el centro es más delgado. O sea que en el centro de la estructura donde están las concavidades, va a haber una menor concentración de hemoglobina. Y la hemoglobina va a concentrarse con una mayor preferencia hacia la periferia. Esto hace que en los extendidos y coloreados veamos un disco que en la periferia se ve eosinófilo y que en el centro se ve un poco más claro. Al proceso de destrucción natural de los eritrocitos se le conoce como hemocateresis. Es el que ocurre en el vaso principalmente, aunque también ocurre en el hígado e incluso en la médula ósea, por la acción de los macrófagos. Láminas que ustedes ya han visto y han evaluado con la coloración de Peirce, o la reacción histoquímica de Peirce, para revelar la presencia de hierro que está contenida en la estructura de la hemoglobina. Esta sería la imagen típica de un eritrocito normocítico, normocrómico en un estudio. Fíjense que son discos redondos que en el centro se colorean menos debido a la concavidad. Todos eosinófilos. Eosinófilos porque la proteína que se presenta en mayor concentración es la hemoglobina, y ellas fijan al colorante ácido, que sería la eosina. Los eritrocitos
Si los vemos con una coloración de Gray, se ven un poco más brillantes, como vemos acá arriba, y con la coloración de Ginza lo vemos un poco más opaco, casi grises, o de rosa o naranjo o opaco. Y es bueno por la diferencia del medio en los que se sumergen los componentes de este colorante. Vamos a estudiar un poco lo que sería la ultraestructura de los eritrocitos. Sabemos que es un disco bicóncavo. Fíjate en esta microscopía electrónica de barrido cómo se ve la estructura de cómo describe la forma tridimensional, la concavidad, la periferia, que contiene mucha más cantidad de hemoglobina, y aquí tenemos microscopía electrónica de transmisión. Tenemos al eritrocito, mira, esto sería una concavidad, a que te correspondería lo otro. Fíjate que aquí se está deformando porque esto es un capilar. Esto que vemos acá en la periferia es el endotelio de un capilar. Si detallamos el contenido, fíjate que no se ve ninguna organela. Lo que se ven es un citoplasma granular, y esa granulación, que es bastante electrodensa, se debe a la presencia principalmente de hemoglobina en su citoplasma. Si lo único que posee de organelo el eritrocito es la membrana plasmática, entonces debe tener una membrana plasmática muy desarrollada. De hecho, para mantener la forma del disco bicóncavo, ¿qué elementos deben tener bastante desarrollado? Pues sería el citoesqueleto. Tenemos acá la membrana plasmática en su cara extracelular y su cara intracelular. Para mantener esta forma de biconcavidad se requiere que en la cara intracelular estén un sistema de citoesqueleto bien organizado que mantenga la estructura de este elemento forme y que sea completamente flexible y le permita llevar a cabo sus funciones de atravesar, de formarse. Una vez que atraviese el capilar, logre formar nuevamente, logre recuperar su forma habitual. De hecho, los eritrocitos, cuando ya no pueden recuperar esa forma habitual, son retirados por el proceso de hematocateresis por los fagocitos mononucleares, como los macrófagos en el vaso, hígado o en la médula ósea. Bien, empecemos por estos conceptos que ya ustedes los conocen, como son las proteínas transmembranas que atraviesan completamente a la membrana plasmática, y hay proteínas periféricas, pero fíjense que las proteínas periféricas están solamente en la cara intracelular de la membrana plasmática, y de que estas proteínas forman dos grandes complejos. Un complejo proteico de anquirina, que está conformado por un dímero de banda 3, la anquirina, y la banda 2, y a esto se le une las espectrinas, que son la espectrina beta y la espectrina alfa. Hay otro complejo que se forma con esta proteína que vemos acá de color morado, que el nombre lo tenemos acá, que es la glucoforina C, que forma otro complejo entre, mira, tropomodulina, lactina, aductina, tropomiosina en la banda 4.1, y forman el complejo de proteínas de banda 4.1, y estas se unen a su vez formando uniones transversales con espectrinas alfa y beta. Es importante de que esta organización molecular se mantenga para que los eritrocitos puedan llevar a cabo sus funciones, para que mantengan su forma y mantengan los hagan flexibles y lleven a cabo cada uno de los procesos biológicos para los que han evolucionado, ¿no?
Bien, algo que quiero también resaltar es que si alguna de estas proteínas no se sintetiza correctamente por la razón que sea, el eritrocito va a ser muy lábil, no va a tener flexibilidad, va a ser más rígido. Ellos tienen que soportar altas presiones para cruzar a los capilares y de esta forma, si no está estos complejos adecuadamente formados, unidos y estructurados, el eritrocito no soporta las presiones al chocar con el endotelio de los capilares, o estalla o adquiere formas inadecuadas para cumplir las funciones de transporte y de intercambio gaseoso. Acá también quiero resaltar que en las proteínas transmembranas se expresan, por supuesto, en su cara extracelular las cadenas de carbohidratos formando glucoproteínas que forman parte del glucocáliz. Y esto es importante porque estas uniones de los carbohidratos a las proteínas funcionarán como antígenos de grupos sanguíneos que permitirán clasificar al eritrocito. De hecho, existe ya un sistema de clasificación de los eritrocitos, el más conocido o uno de los más importantes clínicamente es el sistema ABO, donde se tiene esto que tenemos acá es la glucoforina, que vimos acá de este color morado, y lo que vemos en representación de estas cadenas laterales son las que vemos aquí. Estas cadenas están constituidas por los carbohidratos. Esta porción de carbohidratos, estas son proteínas transmembranas. Estas están expresadas en el glucocáliz y son determinantes antigénicos. Fíjense que todas estas tienen glucosa de base, le sigue galactosa y después N-acetilglucosamina. Después tenemos otra vez otra galactosa y una fructosa. Es lo mismo para estos tres determinantes antigénicos que se expresan en el glucocáliz del eritrocito. Este antígeno de base que se expresa en todos, o que es la base de los otros antígenos, se conoce como antígeno 0 o antígeno O. Si a este antígeno de base, antígeno O, se le adiciona una N-acetilgalactosamina, será entonces un antígeno A. Si por lo contrario se le adiciona otra galactosa, entonces será antígeno B. Bien, si tenemos eritrocitos que expresan solamente este antígeno, entonces el eritrocito será de grupo O, porque posee solamente este antígeno. Si tenemos eritrocitos que tienen el antígeno A con N-galactosamina, entonces será de antígeno A. Y si tiene la galactosa, entonces será de antígeno B, que será eritrocito A o eritrocito B, perdón. Si se expresan ambos, será entonces un eritrocito AB. Si no se expresan ninguno de estos dos, será eritrocito O. Si se expresa uno solo, sería A o sería B. Esto lo verán con detalle en hematología 2. Para no confundirlos, solamente ahorita quiero destacar la importancia de la expresión fenotípica durante el desarrollo o la maduración de los eritrocitos para la expresión de estos antígenos, que son importantes porque permite clasificar a los eritrocitos y dependiendo entonces de la naturaleza o la expresión fenotípica de estos, se podrá utilizar ciertos grupos de eritrocitos para ser transfundidos. Otro sistema importante sería el sistema RH, que a diferencia del sistema ABO,
el antígeno serían los carbohidratos. Esto acá sería una proteína. Las proteínas son más inmunogénicas, provocarían, digamos, una reacción inmunológica más exacerbada o más robusta, y el conocido sistema RH. Realmente está conformado por una proteína transmembrana que cruza 1, 2, 3, 4, 12 veces la membrana plasmática, pero fíjense, lo importante es las expresiones extracelulares que dan estas bucles que se expresan acá. Entonces serán estos sistemas de bucle, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que serán importantes para la expresión de los antígenos RH. De hecho, hay descrito 5 antígenos, 4, perdón, para esto, que sería el D mayúscula, D minúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Y si se expresa cualquiera de estos, entonces decimos que el eritrocito es RH negativo. Si hay una expresión ya sea débil o ausente completamente, el eritrocito sería RH negativo. Esto en función a lo que se expresan fenotípicamente los eritrocitos en su membrana plasmática. Pasemos al citoplasma, donde el 33% de la composición del citoplasma corresponde a la hemoglobina, que es una proteína cuaternaria que está formada por 4 polipéptidos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4. Estos 4 polipéptidos corresponden a 2 alfa en verde y 2 betas en azul. Cada polipéptido tiene un grupo hemo, y a su vez el grupo hemo está constituido por una protoporfirina, que es este anillo que vemos acá. De hecho, la pigmentación que tiene la hemoglobina se debe a este anillo de protoporfirina, y este anillo de protoporfirina mantiene el hierro en su estado ferroso acá y le permite unir al oxígeno. Fíjense que acá se representa cómo se une el oxígeno molecular, que está constituido por 2 oxígenos elementales. Son capaces de fijar el oxígeno y transportarlos hasta su sitio de actividad, donde va a ser empleado en las funciones biológicas. Las cadenas alfa están constituidas por 141 aminoácidos y las cadenas beta están constituidas por 146 aminoácidos. Esto que vemos acá en azul, globinas betas, que hay 2, globinas alfa, que hay 2, son las constituidas por aminoácidos. Y esto que vemos acá, llamado grupo hemo, es lo que conocemos como grupo prostético, porque no está constituido por aminoácidos, sino que es de otra naturaleza química distinta a los aminoácidos. Existen varios genes que codifican para las globulinas que conforman a la hemoglobina. Esto hace que haya o existan 4 tipos de cadenas polipeptídicas de globulina: cadenas alfa, cadenas delta, teta y la cadena gamma. La hemoglobina A, que es la hemoglobina adulta, está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y en el adulto representa alrededor del 96%. Es esta que describimos acá. Fíjate, 2 alfa y 2 betas. Hay una variante de esta adulta, que es la hemoglobina A2. Está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, y corresponde del 1 al 3% en los adultos.
y la hemoglobina fetal, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y que en la vida adulta representa cercano al 1%. Las cadenas de globulina que conforman el tetrámero de la hemoglobina que describimos anteriormente no siempre se producen en las mismas cantidades durante nuestra vida. Durante nuestra vida fetal, las cadenas que más se sintetizan son cadenas gamma y las cadenas alfa. Porque, fíjate, algo que conservan todos los tipos de hemoglobina es que todas poseen 2 alfa. Lo que varía serían las otras 2 cadenas, ya sean las beta, delta o gamma. Entonces, durante la vida fetal se producen cadenas gamma y cadenas alfa, y corresponden en el feto alrededor de cercano al 90%. En la vida extrafetal, no sé si está bien empleado ese término, pero en la vida postnatal hay una transición de la producción de las globulinas. Ya no se producen globulinas gamma, sino que se producen las globulinas beta, y se empieza a sintetizar hemoglobina A, o la hemoglobina de adulto, que son 2 alfa más las 2 beta, que corresponde al 96%. Otra variante es la cadena delta, produciendo la hemoglobina alfa 2. La hemoglobina A2, perdón. ¿Por qué con tanto detalle con esta composición estructural? Porque hay enfermedades que se conocen en conjunto como hemoglobinopatías, donde la síntesis de estas moléculas de hemoglobina son anormales. Por ejemplo, existe la enfermedad de la hemoglobina H, donde no se sintetiza hemoglobina alfa o se sintetiza en pequeñas proporciones y se construyen hemoglobinas que son afuncionales de 4 cadenas beta o de 3 cadenas beta, dependiendo de la deficiencia de la producción de las cadenas alfa. Existe otra variante por una sustitución de uno solo aminoácido de la cadena beta, de las cadenas beta. Un solo de esos aminoácidos, si mal no recuerdo, creo que es el aminoácido 6 de los 146 que conforman a la cadena beta, que hacen una variación estructural de la hemoglobina, provocando que se formen enlaces transversales entre cadenas beta de hemoglobinas o de moléculas de hemoglobinas distintas. Esta es una molécula de hemoglobina, esta es otra, esta sería otra molécula de hemoglobina. Fíjate que forman como una fibra, tienden a polimerizarse. Esta polimerización hace que la hemoglobina adquiera una forma fibrilar o fibrosa y deforma el eritrocito, porque el eritrocito ya no va a tener una forma bicóncava o un disco bicóncavo, sino que, fíjense, adquiere una forma de hoz o de media luna debido a la deformación que provoca la polimerización de la hemoglobina. Esa hemoglobina se conoce como hemoglobina S y es la responsable de la anemia falciforme o de los drepanocitos, que también se conocen con este nombre, drepanocito, y provoca una anemia o anemia
drepanocítica, perdón. Este fenómeno se da cuando realmente la hemoglobina está en su proceso de desoxigenación ante ambientes hipóxicos o de baja concentración de oxígeno. Hace que se tense la molécula de hemoglobina y esa tensión hace que polimericen en fibras las hemoglobinas por las cadenas betas que tienen una expresión fenotípica distinta. Fíjense aquí cómo se observa estas formas de hoz o de media luna de los eritrocitos, que no tienen una estructura o una forma correcta. Otra forma de las en que se ven influenciadas la morfología o el aspecto tridimensional de los eritrocitos es debido a las fuerzas osmóticas. Si se está en un medio isotónico, mantienen su forma de disco bicóncavo. Si está en un medio hipertónico, tiende a desecarse la célula o a perder agua de su citoplasma y empiezan a aparecer estas espículas que ven aquí. Y fíjate que disminuye de tamaño, la forma se hace distinta, se ve redonda, y como estas protuberancias. Esto es importante porque hay que reconocer que estos cambios se dan debido a esa flexibilidad que le otorga el citoesqueleto que está en la cara interna o en la cara intracelular de la membrana plasmática. Otro es que cuando están en medio hipotónico, ellos adquieren agua por ósmosis, pasa el agua de afuera hacia adentro, infla a la célula y adquieren una forma redonda. ¿Qué quiero yo representar acá? Que se lleven que las formas alteradas de los eritrocitos sea la razón que las induzca, altera la actividad y la funcionalidad de los eritrocitos. Entonces, vimos que el eritrocito normocito, o el que la forma adecuada para llevar a cabo su función es el disco bicóncavo que vemos acá. Fíjense el halo, este halo de aquí, que se debe a la biconcavidad. Por favor, eviten de decir que ese halo es el hueco donde estaba el núcleo, que no lo es, ¿no? Es la distribución para aumentar la superficie de trabajo y la superficie de la membrana plasmática con la hemoglobina que está contenida en el citoplasma. Y tenemos otra variedad de morfologías que pueden presentarse por ya sea alteraciones de la membrana o alteraciones en la producción de la hemoglobina o alteraciones de las fuerzas osmóticas que presenten el eritrocito. Acá quiero destacar varias cosas. Primero, miren la presencia de dos eritrocitos nucleados, o sea, tienen núcleos. Estos son eritrocitos inmaduros. Acá vemos a un eritrocito casi en forma de hoz o de media luna, muy característico de los drepanocitos que vimos anteriormente por hemoglobina S. Aquí vemos casi una elíptica. Fíjense el halo aquí como está mayor. En conjunto hay muchas formas o mucha morfología asociada en esta lámina. De hecho, cuando hay varias formas de eritrocitos, el término para definirlo sería poiquilocitosis, que sería poiquilo de mucho y citosis, muchas formas de los eritrocitos. Cuando se hace el reporte, se manifiestan las formas que se observaron y se colocan aquellas formas que predominan.
Quiero resaltar aquí también este eritrocito. Fíjate que tiene una coloración o una tinción distinta a los eritrocitos, digamos, maduros. Es más policromatófilo. Entonces, si le hacemos tal vez una reacción de azul brillante de Crecil, tal vez revelamos la presencia de ribosomas en estos eritrocitos. El término anisocitosis hace referencia de cuando hay tamaños distintos o variables entre los eritrocitos. Fíjate que vemos acá un eritrocito más pequeño, completamente esferocito, otro microcito, estos son más grandes, macrocitos, y al término, para referirnos a la diferencia de tamaño entre la población de los eritrocitos, es de anisocitosis. Poiquilocitosis, término de diferencias de forma. ¿De quién? De los eritrocitos. Anisocitosis, diferencias de tamaño. ¿De quién? De los eritrocitos. Esto hace referencia a lo que decía anteriormente de este eritrocito que vemos acá, que puede ser policromatófilo, y esta, que fíjate que tiene como una tensión más basófila, posiblemente se deba a la presencia de estos ribosomas que aún conservan estos eritrocitos y nos perdieron estos ribosomas en su diferenciación celular o su maduración celular, y se pueden revelar la presencia de estos eritrocitos utilizando azul brillante de Crecil, que va a revelar los precipitados de regiones donde haya la presencia de ácidos nucleicos, y por el ARN ribosomal presente acá. De hecho se llaman reticulocitos porque los ribosomas presentes acá forman una red. Bien, en forma de resumen de esto que hemos discutido, y me disculpa que me hayan extendido porque tenía intenciones de que fuera mucho más corto. El eritrocito es un elemento figurado sanguíneo porque no tiene núcleo. El único organelo que tiene presente sería la membrana plasmática. Es un disco bicóncavo y ya sabemos que esta biconcavidad se debe a que debe mantener un área de superficie de trabajo, un volumen celular adecuado y una hemoglobina celular o concentración de hemoglobina dentro de cada eritrocito correcto para poder llevar a cabo sus funciones. Si estos parámetros no se cumplen, entonces caemos en procesos afuncionales o que no lleven a cabo la función adecuada. Anucleado ya lo conversamos, ya lo mencionamos también ahorita. No posee los organelos tradicionales también. El contenido del citoplasma corresponde al 33% exclusivo de hemoglobina. Cuando le hacemos a microscopía electrónica realmente vemos granulaciones dentro de los citoplasmas. El tamaño, por favor, 7 micras y media, que sería entre 7 y 8 micras, es un tamaño bastante estable y que se conserva en las extensiones, y sería entonces una regla histológica para poder nosotros relacionar el tamaño de otras estructuras que estén alrededor de los eritrocitos. La forma, importante que se mantenga la forma. Y bueno, gracias por su atención. Llegamos al final de este video. Si tienes alguna pregunta, alguna duda de los términos que discutimos en este video, pues te espero en los canales habituales de la cátedra para acompañarte.